Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con la presentación. Mi nombre es Javier Coppola, soy ingeniero mecánico, trabajo en Xplan como especialista en simulación 1D. La presentación la vamos a dar en conjunto con el ingeniero Fernando Caputa, que trabaja en motomecánica. Buenos días a Fernando, ¿qué todos. tal? Ahí está Fernando. Acá estoy. Eh, Estoy en motomecánica en lo que es motomecánica e innovación, que es lo que era la división de automatización y control hace unos años. Y estamos con el desarrollo de todos estos sistemas hidráulicos y neumáticos para válvulas. Gracias, Fernando. Buenísimo. Bueno, comenzamos entonces con la presentación de lo que vamos a mostrar hoy. Vamos a hablar de modelos de sistemas multifísicos aplicados al diseño de desarrollo de producto. Eh, lo primero que queríamos comentar es qué características tienen este tipo de modelos y cuál es la motivación. Los modelos unidimensionales son modelos que permiten modelar algún equipo, parte, eh, proceso, dispositivo puntual, el cual eh, se modela, se llama modelado 1D porque la única variable que se está modelando es el tiempo y se fijan respuestas físicas de alguna de estas variables particulares. Eh, ¿Cuál es la motivación de este tipo de modelos y por qué esta simplificación? Porque usar estos modelos simples permite poner múltiples componentes, múltiples físicas, múltiples dispositivos unidos y modelar toda la respuesta del sistema. Esto puede ser aplicado a eh, diseño de producto, diseño de procesos, modelar procesos complejos, procesos industriales, y tienen también la posibilidad de su velocidad de respuesta y la fácil realización, fácil no, sino la rápida realización. La respuesta de estos modelos no es como los modelos 3D de elementos finitos ni CFD, sino que son modelos bastante rápidos, lo cual permiten una aplicación en línea, se pueden vincular a sistemas de control de planta, tomar variables medidas instantáneamente, procesar y corregir. Entonces tienen un gran impacto sobre los procesos y los productos. Particularmente hoy vamos a contarles cómo aplicamos estos modelos, estas técnicas, en un caso de diseño de un dispositivo de justamente la empresa Motomecánica, y esta fue la primera etapa que realizamos. Así que vamos a describir este trabajo con la siguiente agenda. Vamos a describir primero cuál es el caso, cuál fue la motivación y qué componentes principales utilizamos. Después vamos a describir el modelo en detalle. Eh, Después le vamos a contar cómo acondicionamos ese modelo para que justamente represente lo que queremos, lo que queremos eh, que nos dé este equipo en el campo, o sea, cómo son las condiciones que yo le tengo que meter al modelo para que me representen la realidad de operación de este equipo. Y finalmente mostraremos brevemente los resultados, algunos resultados que podemos mostrar y las conclusiones y trabajos futuros. Así que le cedo ahora la palabra a Fernando. Gracias, Javier. Bueno, el objetivo del estudio es conocer el tiempo de respuesta de este equipo que estamos mostrando acá, en forma anticipada a fabricar el prototipo, más que nada para ver si el diseño que elegimos cumple con los requisitos de tiempo. Este que estamos mostrando acá es un equipo bueno, ya se fabricó y se entregó varias veces en motomecánica. Es una válvula exclusa de seguridad tipo API 6A, como dice acá en negrita, y tiene un actuador hidráulico de simple efecto para ser parte de un sistema tipo HIPS, o sea, un sistema de corte
rápido por alta presión sobre todo. Entonces, este sistema que se ve acá tiene la válvula con su actuador hidráulico de simple efecto, con retorno a resorte, y tiene todo lo que se ve más adelante, ahí esos presóstatos o pilotos, son los sensores, y tiene todo este sistema, es capaz de presurizar y de mantener la válvula esclusa abierta hasta que se detecta una sobrepresión, y ahí debe cerrar en menos de 3 segundos de que se detecta la sobrepresión. Ese es el requisito que motivó toda la realización de este estudio, porque para los productos que venía fabricando la empresa hasta ese momento, la exigencia siempre era un tiempo de cierre de unos 30 segundos. Entonces, con métodos tradicionales de ensayo, de prueba, y con la experiencia que había acumulada, nos alcanzaba para tener una razonable seguridad de que el producto iba a funcionar bien. Pero ahora se había reducido mucho eh, el tiempo de cierre, y entonces ya estábamos entrando a hilar muy fino, y teníamos además, acá no lo dice, pero eso se los comento yo, había un plazo de entrega bastante acotado, y entonces ahí fue donde decidimos recurrir a estas herramientas que mencionaba Javier un poco, y que ahora les vamos a mostrar cuál fue la metodología usada. Básicamente acá también hay algunos datos técnicos del equipo, hay una presiones, temperaturas de trabajo. El tema de la temperatura también es un punto importante, porque la respuesta del equipo varía bastante con la temperatura. Eso era algo que ya sabíamos, pero que en general no simulábamos y no estudiábamos, porque, como les decía antes, o sea, con un tiempo de 30 segundos o a veces más, no era una variable que nos importara demasiado. Nosotros notábamos que había, y sabíamos por los conocimientos de hidráulica, que hay una variación del funcionamiento de acuerdo a la temperatura, pero no era algo tan relevante. Y en este equipo sí, porque la exigencia es mayor. Ahí se menciona también el tipo de aceite y la viscosidad, porque también es otro punto importante, y es algo que también nos interesaba estudiar, y es algo que sabíamos que podía, en estos tiempos tan cortos, podía afectar. Les voy a mostrar en la siguiente, si podés pasar, Javier, cómo es el funcionamiento en detalle. Hay un esquema hidráulico y los componentes principales. Este equipo tiene una bomba hidráulica manual que incluye el reservorio, y tiene una válvula de seguridad que es la que limita la presión de todo el sistema. Esa bomba manual permite presurizar todo lo que es el circuito que está en color azul. eh, Pasa todo en condiciones normales de presión. Los presóstatos, digamos, están conectados, o los pilotos están conectados a la línea, que es la que se quiere proteger con la válvula esclusa, y en condiciones normales de operación, este camino, digamos, de color azul arriba, que va hacia el tanque, está bloqueado. Entonces, toda la presión que generamos con la bomba va dentro del actuador hidráulico. El actuador hidráulico, como les decía, es de simple efecto con retorno a resorte. Entonces la presión, digamos, eh, mantiene la válvula esclusa en posición abierta, que sería la posición de funcionamiento. Ante alguna falla en el sistema o ante una detección de sobrepresión, toda la presión se escapa por las válvulas estas de venteo rápido, se va por estas líneas de color violeta, se va hacia el tanque, permitiendo que se despresurice el actuador y llevando la válvula esclusa hacia la posición de cierre. Todo ese proceso, una vez presurizado el sistema, tenía que ocurrir en como máximo 3 segundos para lograr efectivamente proteger la cañería o el ducto o las instalaciones que están aguas abajo de esta válvula. Esa es la filosofía de trabajo del sistema, y eh, como les decía antes, el punto central está en el tiempo en el que tiene que ocurrir todo esto. Así que bueno, ahora lo dejo a Javier con la parte del modelado. No sé si querés que agregue algo Sí, más no, no, respecto a perfecto, esto. perfecto, Cualquier muy cosa completo, me Fernando. Gracias. intervengo en Bueno, algún momento. no hay problema, gracias, sí, sí. Bueno, toda esta información
que transmitió recién Fernando, tuvo que ser condensada en justamente entidades o componentes que representen la física simplificada del funcionamiento de estos componentes. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí, acá estamos mostrando el equipo, pero funcionando con un solo piloto. Esto que estoy, no sé si se ve mi puntero. Sí, sí, se llega a ver. Ok, perfecto. Lo que está acá abajo sería la línea que estamos controlando la presión. O sea, acá vamos a tener una señal de presión, vamos a visualizar qué es lo que está pasando en el gasoducto o oleoducto. Acá hay componentes que están representando la pérdida de carga y su posible efecto sobre la dinámica del fluido que está circulando ahí dentro. Y esto está conectado, esto acá hay un traductor de presión que luego va a este símbolo que sería nuestra válvula, una válvula piloto. Luego incluimos una señal de presión que estaría representando la bomba hidráulica que carga el dispositivo. Y acá debimos trabajar un poco sobre lo que eran las válvulas de retorno rápido. Finalmente acá estaría el actuador en sí, el pistón de simple efecto y todos los componentes. La simbología verde representaría los componentes mecánicos, las inercias, fricciones y todas las características que uno quiera agregar. Entonces, sobre todos estos equipos y sobre todos estos componentes y subcomponentes, nosotros tenemos estos simbologías que incluyen toda la física representada con ecuaciones de respuesta en el tiempo, con diferentes entradas y salidas dependiendo el tipo de componente que sea y cómo lo querramos configurar. Entonces, el primer componente importante que queremos describir justamente era el actuador hidráulico, que vemos acá un esquema de un modelo tridimensional del equipo. Nosotros lo representamos justamente con una parte hidráulica, que es un cilindro que se va a llenar, que tiene un resorte con una constante K alineada con la que trae el equipo en cuestión, con las dimensiones que provenían de los diferentes variantes dependiendo de la válvula, cómo era la carrera y cómo era el cilindro. Y eso fue cargado en este primer componente. Esto no representó mayor inconveniente que jugar un poco con las masas y con las fricciones, los damping, para tener una buena representación. Luego, aquí teníamos una posible bifurcación en el camino de modelado. ¿Por qué? Porque este tipo de equipos, estas válvulas de venteo rápido, esta válvula funciona de la siguiente manera. Uno le entrega por acá fluido presurizado. Eso hace que si está presurizado se bypassee hacia la flecha donde dice valve y se mantiene la conexión de exhaust cerrada. Cuando, de alguna manera, la mecánica que tiene de resortes internamente esta válvula, cuando detecta o cuando visualiza una diferencia una merma en la presión de la parte de supply, este émbolo se retrotrae, lo cual la parte de la flechita que dice valve, el fluido que está ahí, automáticamente tiene la posibilidad de salir por la zona de exhaust. ¿Okay? Y esto produce una posibilidad de ventear rápidamente, y ese es el objetivo. Entonces, esta válvula está comandada de alguna manera por la diferencia de presiones entre lo que pasa en el émbolo y lo que pasa en la zona previa a la válvula. ¿Okay? Entonces, como no teníamos un componente estándar, acá se nos bifurcaba el camino, teníamos la posibilidad de crear toda
meternos en los detalles de los componentes, ver cómo eran las dimensiones y tratar de replicar la física en un componente personalizado. Teníamos esa posibilidad. La otra era idearnos esa misma lógica y calibrar luego con los caudales y los tiempos de respuesta de esta válvula, qué caudales requiere o qué caudales tiene para evacuar rápidamente en función de las presiones de trabajo, y en función de eso armarnos una lógica a partir de componentes lógicos simplemente y una válvula normal cerrada, representar este funcionamiento de esta válvula de 3 vías. ¿Ok? Y finalmente, para comentar, el último componente que tuvimos que meter algo de calibración o de puesta a punto, de idearlo, más allá de lo que ya venía preconfigurado, eran justamente los pilotos, en este caso de alta presión, pero para nosotros sería indistinto. Lo único que le importa a lo que sería nuestro piloto, que es esta válvula aquí, es cómo estamos activando este trigger, ¿no? Aquí, si es por alta o baja presión. Esto acá no representaría ningún cambio, depende cómo quisiésemos, cómo configuramos esta señal, o la transducción de esta señal, es cómo va a responder esta válvula. Luego había también que condicionar los caudales y los delta P para que tenga sentido físico dentro de lo que era este equipo. Entonces, eso será una breve descripción de lo que modelamos, de los componentes que representamos. Hay algunos otros componentes que no hicimos detalle, hay medidores de presión, hay un tanque acá, un reservorio, un acumulador hidráulico. Luego, la parte de la bomba, que era lo primero que teníamos que hacer. Lo primero que teníamos que hacer era, para representar este funcionamiento, era lograr presurizar todo este circuito y lograr que este émbolo se llene de fluido para que desplace el vástago y mueva la válvula para producir la apertura. O sea, nosotros iniciamos cargando el sistema para tener una condición de operación normal donde la válvula está abierta y está a la espera o está alerta de ante cualquier evento producir el cierre. Entonces, para eso lo que hicimos fue colocar una señal de presión acá, en el punto 1. Acá vemos este símbolo P, que sería justamente un traductor de que recibe una señal lógica, lo traduce en una señal de presión. Entonces está aplicando acá una presión de la forma que nosotros consideremos. En la evolución temporal de cómo hicimos esta señal, lo que vemos es un incremento de esta presión hasta la presión de trabajo del circuito, que son 200 bar. Entonces, toda esta zona aguas arriba de esta válvula de retorno va a estar condicionada a 200 bar, o va a intentar llegar a 200 bar a medida que vaya cargando, a medida que vaya avanzando el actuador de la válvula esclusa y se vaya llenando el émbolo. Entonces, esta era nuestro tiempo de 0 hasta 4, estos tiempos son simbólicos, es donde producimos el llenado. Y eso va a producir principalmente que la señal que veamos en 3, o todos los dispositivos que están en lo que está acá indicado con 3, se llenen y desplacen el émbolo. Esto lo vemos acá con las señales que rescatamos de estos dispositivos. Acá tenemos cómo presurizamos la línea. Acá vemos cómo rápidamente el émbolo avanza de 0 a el final de carrera, que eran aproximadamente 60 milímetros. Y luego mantenemos como una vez que llegó esa presión, nosotros
mantengamos o quitemos esta presión, la presión de la línea se va a mantener por el efecto del antirretorno, vemos que esto funciona correctamente y el émbolo se mantiene abierto si no producimos ningún cambio adicional en alguna otra señal de los dispositivos que tenemos configurados dentro del modelo. Entonces, ¿esto qué es lo que nos produce y qué es lo que hacemos a continuación una vez que tenemos esto configurado? Vamos a producir un evento sobre el otro subsistema que tenemos modelado aquí, que sería esta línea de conducción de hidrocarburos. Entonces, asumimos que esta línea de conducción de hidrocarburos, durante el tiempo que nosotros producimos la carga, no la afectamos de la apertura de válvula, no hay una bidireccionalidad, lo podríamos hacer si quisiésemos, no era el objetivo de este trabajo, sino que acá queríamos ver cuál era la respuesta mecánica de esta válvula. Lo que hicimos entonces es considerar que venía fluyendo desde el tiempo cero hasta que ocurre el evento fluido a una presión dada, que es la presión de trabajo, y luego le aplicamos un pulso donde la presión, un escalón, perdón, donde la presión abruptamente cambia hacia un valor más alto que está por arriba del límite donde está adecuado nuestro piloto para activar el dispositivo de seguridad. Entonces esta sería la señal con que estamos representando la presión dentro de la línea de conducción. Lo que está indicado en 2, esto es presión, vemos que pasa de 5 bar a 30 bar, una presión lo suficientemente alta como para que me dispare el piloto y me proteja los equipos aguas abajo de esta línea de gas o de petróleo. Y lo que veremos a continuación es cómo responden los diferentes componentes del esquema que armamos en función de esta señal que recibió el gasoducto. Entonces, por un lado, aquí tenemos la presión a controlar. Acá vemos cómo fue la respuesta de la válvula de retorno rápido. Vemos que acá tiene un pequeño delay. El punto de inicio de 0 del evento sería el valor de 5 segundos. Lo tomamos como el inicio. Y acá lo que vemos es, en el primer gráfico, cuál es la respuesta y cuál es la velocidad con que se está cerrando el émbolo. Cómo se está desplazando el émbolo. Entonces, cuando esté en 0, cerca de 0, vamos a asumir que está cerrada la válvula y midiendo el tiempo inicial y el tiempo final, el tiempo del evento y el tiempo donde el émbolo ya se acercó a 0, tendremos el tiempo de respuesta. Entonces, de esta manera logramos caracterizar la respuesta del equipo. ¿Qué es lo que vimos dentro del circuito y de los valores que medíamos? Cómo estaba relacionado también la presión de la línea que estábamos controlando, o sea, esta es la presión del circuito que inicialmente presurizamos, y es una de las presiones que está detectando nuestra válvula de retorno rápido, o sea, es aguas abajo de la válvula de retorno rápido, está mirando esta presión de 200 bar. Cuando se produce el disparo de la válvula piloto, lo que hace es despresurizar esa línea, que se despresuriza con esta curva de aquí. ¿Ok? Pero la válvula de retorno rápido evidencia una apertura cuando ya ve una merma de aproximadamente un 20% más o menos de la caída de presión, ya se produce el disparo de esta válvula de retorno rápido. Entonces, eso hace que se produzca, ahora sí, el cierre del émbolo. ¿Ok? Ese fue de la manera que logramos caracterizar esto. Y luego el trabajo continuó con una vez que teníamos armado todo el modelo, lo que nos permitió es jugar rápidamente con
algunas de las variables que comentó Fernando que eran de interés y que a veces son algo problemáticas, o problemáticas, no, costosas o engorrosas de ensayar físicamente, como podría ser hacer un análisis de sensibilidad de temperatura. Uno tendría que acondicionar todo el equipo a una temperatura dada, hacer ese setup y luego producir los ensayos y esto variarlo de, por ejemplo, como lo hicimos acá, de 5, 10, 15, 25 y 50 grados. O sea, generar esto en laboratorio no es una tarea sencilla. En general tenemos un ensayo que se hace a temperatura de laboratorio y podremos hacer algún ajuste, pero no. Esto por ahí tiene más experiencia Fernando para contarlo, pero entiendo que no es lo más sencillo. Esto Sí, condiciona. si querés que Sí, agregue, sí, Javier, sí, sí, sí. en motomecánica tenemos una cámara frigorífica, pero bueno, también para llegar a temperaturas por debajo de cero tampoco se puede controlar tan exactamente porque son equipos y además es costoso y lleva tiempo y hay que tener la disponibilidad y hay que construir un prototipo completo para ensayar. Y bueno, y lo que es alta temperatura, calentar todo el equipo, es bastante complicado y como les decía al principio, nos dimos cuenta que es una variable bastante importante, sobre todo en estos tiempos tan cortos. Y la verdad que tener la posibilidad, sin construir un prototipo, de tener ya una noción de cuánto influye, está muy bueno y permite ahorrar todos estos costos de prototipos y todo. Exacto. Gracias, Fernando. Sí, Nada. justamente, esta variable nos está impactando en la viscosidad y la viscosidad termina impactando justamente en las fricciones internas de los dispositivos y de la fricción del fluido y finalmente, al final del camino, eso es velocidad de respuesta. Entonces, se hizo una serie de análisis de sensibilidad en temperatura, también hicimos algunas pruebas de fluidos, eh, se probaron algunas dimensiones de válvula, o qué pasaría si buscásemos una válvula de mayor o menor respuesta, de respuesta de caudales más grandes que permita tener otra respuesta, usar una de las dos válvulas, diferentes pruebas que con el prueba y error requiere crear dispositivos, crear componentes, soldar, hacer roscas, etcétera. Entonces, para redondear y hacer un resumen, lo que permitió aplicar esta técnica de modelado unidimensional multifísico fue diseñar y optimizar los componentes y subsistemas en estos dispositivos que requieren eh, respuestas más innovadoras o condiciones más innovadoras de las que se venían aplicando. Eh, se pudo evaluar el desempeño global integrando sus sistemas como las partes mecánicas, las partes olivohidráulicas y la parte de las líneas de presión que tienen otras características que importa más también las velocidades y la fricción en estos grandes ductos donde estas pérdidas de carga son significativas. Eh, se pudo validar y precalibrar estrategias de control en esta etapa temprana de prediseño, de cómo ajustar también estos setups, cómo ir corrigiéndolos en función de toda la comprensión de cómo responde, cómo hace responder el piloto a esta válvula de retorno rápido y ese tipo de análisis que cuando uno está armando el dispositivo, por más que conozca la física y cómo fueron pensados, es difícil cuantificarlos. Bueno, el impacto sobre la reducción de costos de desarrollo a través del ahorro en prototipos y ensayos fue uno de los outputs que tuvimos en este proyecto. Eh, nos permitió también encontrar las mejores alternativas para ajustar justamente este equipo a los nuevos requisitos del mercado, que justamente son estos rápidos tiempos de respuesta, que antes no era un requisito, o era un requisito, pero estaba no establecido con valores puntuales y concretos, y con esto uno puede dar
una respuesta basada en ciertas hipótesis puede dar una respuesta precisa, digamos. Bueno, y después esto que comentamos, ¿no? La facilidad de desarrollar el modelo calibrado los componentes y sabiendo que esto tiene cierta lógica y funciona en línea con lo que pasa en la realidad, avanzar ahí sí a un juego de rápido análisis de sensibilidad en condiciones operativas, condiciones de cambios físicos menores, cambio de fluidos, de posiciones de válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. Le cedo la palabra final para que haga su resumen también Fernando. Sí, sí, justamente que decías lo del cambio de fluido, por ejemplo, hacer el cambio de fluido en estos modelos es simplemente cambiar un par de parámetros, cosa que lleva unos segundos en la realidad de un prototipo. Si uno ya probó con un determinado tipo de aceite, hay que purgar todo el sistema, desarmar, limpiar, eso lleva, en el mejor de los casos, un día de trabajo básicamente, de una persona trabajando ahí y haciendo toda la purga, y uno teniendo que la certeza, habré limpiado bien o no, siempre es un tema, y acá con estos modelos se puede probar toda una gama, un catálogo de aceites o de fluidos, casi con el mismo esfuerzo de cálculo con el que uno prueba uno solo, así que eso es una ventaja bastante importante. Y como yo le quería comentar algunas palabras, digamos, basándonos en los resultados que obtuvimos, cuáles son los planes para futuros proyectos, y el principal es el que está ahí en primer lugar, que es utilizar todos estos modelos y métodos para una línea de controladores electrohidráulicos inteligentes que estamos desarrollando, que sería una nueva generación, o sea, son con bombas operadas eléctricamente con asistencia electrónica. Entonces ahí ya el proceso se hace un poco más complejo, pero a la vez da una funcionalidad nueva, y inclusive hay sistemas que pueden controlar no solo una válvula, sino hasta 3 o 4. Entonces ahí ya las interacciones son un poquito más complejas, inclusive hay posibilidad de cierre no solo por presión, sino por temperatura y por distintos eventos de presión, o sea, no solo por un pico como vimos acá, sino por una rampa de crecimiento o de decrecimiento. Entonces eso es algo que nos interesaría estudiar más en detalle y sobre lo que hoy estamos comenzando a trabajar. Bueno, un poco lo que dice en el segundo punto es eso, ¿no? Mayor complejidad en los modelos para, ya no solo hay componentes hidráulicos, sino que hay eléctricos, hay electrónica de control que interactúan con esos componentes hidráulicos, entonces es el nuevo desafío. Y con toda esa variante y todas esas combinaciones posibles de todos los elementos, la idea es modelizar la mayor cantidad de alternativas posibles, y una vez que uno decide y dice, bueno, esta es la mejor, ahí se construiría solo un prototipo con esa alternativa elegida como diseño ideal durante la etapa de modelado. Entonces uno se ahorra, desde el punto de vista del fabricante de los equipos, se ahorra la construcción de varios prototipos para decir, uy, esto funcionará bien, no funcionará. Esa parte eh, creo que produce un beneficio bastante importante, además de lo que dijo Javier, ¿no? De poder dar una respuesta precisa. Esto en estas condiciones, este equipo va a funcionar con este tiempo de respuesta. En estas otras condiciones, con este otro tiempo, cosa que hasta ahora la verdad que era algo muy difícil de poder dar una respuesta si uno no había fabricado antes un equipo que había funcionado en esas mismas condiciones. Sí, te sumo algo, lo que por ahí se puede reforzar acá es que la posibilidad que tiene justamente Amesin, que es la herramienta que utilizamos, es las múltiples opciones que hay de físicas y de bibliotecas ya preestablecidas, pero además, cuando uno no tiene el componente particular, uno puede desarrollar estos componentes, incluso lo puede cargar uno podría desarrollar un modelo CFD para representar si el componente es un componente crítico que está condicionando todo el diseño, y uno no tiene esta eh, asociada esta física, o la física que tiene está muy simplificada y no logra rescatar ciertos fenómenos que por ahí están pasando en la realidad, uno puede
vincular también estos modelos con modelos ya tridimensionales y cargando simplemente después esos resultados para tener la respuesta del dispositivo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, llámese la válvula de retorno rápido. Si uno pensase que es un factor muy crítico y quiere hacer una optimización muy grande, en vez de hacer esa lógica que hicimos atando componentes ya preestablecidos o haciendo una válvula personalizada, pero que sigue siendo una válvula hidráulica, yo podría hacer el modelo 3D, hacer el cálculo CFD de eso y tener las curvas de respuesta en función a los parámetros que le voy a cargar y cómo va a ser la velocidad de descarga, etc. ¿Okay? Así que con esto nosotros quedamos abiertos a consultas y preguntas que surjan. No estoy viendo el control. No, en el chat hasta ahora no hay nada. Pero bueno, si alguno quiere, abra el micrófono o por el chat, como prefieran. Y si no, ahí tienen también nuestros correos, nos pueden escribir a Y ambos. preguntan, ¿qué programas utilizan? Sí, esto está hecho Pregunta Gabriel. sí, gracias, Fernando. Esto está hecho con Amesim, lo mencionamos recién, es un software de simulación unidimensional de Siemens. Se llama SimCenter Amesim, y esa es la solución que justamente lo que tiene es la personalización y la gama de bibliotecas multifísicas que permite representar estos equipos y equipos muchísimo más complejos como, no sé, interiores de turbinas, un tractor entero, vincular elementos mecánicos, hidráulicos, electros, eh, componentes termohidráulicos, eh, simulaciones de un ciclo Rankine, por ejemplo, si uno tuviese flujo bifásico. Bueno, las variantes son múltiples, ¿no? Pero la herramienta es esa, SimCenter AMESIM. Bueno, no sé si alguien Bueno, quiere comentar algo más. Si no, en el chat no veo nada más. no, yo tampoco. Bueno, tomamos 10, 20 segundos más y si no, nos despedimos. Les agradecemos a todos por la asistencia. Eh, gracias, Jonathan. Bueno, gracias, Jonathan. Gracias, Espero que gracias, haya sido de utilidad. gracias. Sí, esperamos. Y cualquier consulta nos escriben y les contamos más detalles de lo que estuvimos haciendo. A ver, Ahí apareció otra pregunta. A ver qué dice. no, no. Bueno, querés comentarlo vos porque es más del equipo, pero yo lo puedo comentar. No, es claro, dice, cuando se habla de venteo en las válvulas piloto, se considera que se suelta fluido al ambiente. No, es un circuito hidráulico cerrado, no. Todo el fluido, digamos, que Ahí lo puse en digamos, se pantalla, manda al Fernando. tanque, claro. Ahí las válvulas de escape rápido, si podés señalar, hay un caño que aparece ahí en forma horizontal, vuelven directamente al reservorio, que es ese que está señalando Javier ahí. No, esto como es un sistema hidráulico, eh, en condiciones normales no tiene que soltar ningún fluido al exterior. Si lo suelta es porque hay una falla, digamos, y hay que repararla y no va a funcionar, pero bueno, eso no lo simulamos. Pero lo Es que un sí que sistema hidráulico. la presión de este reservorio Claro, es un también reservorio que está a presión a atmosférica, presión pero atmosférica. no se escapa al exterior. Sí. Si fuera un sistema neumático, sí se podría ventear al exterior, pero bueno, en este caso al ser hidráulico Claro, no. en el modelo nosotros lo representamos como que va a un tanque, no hacemos el retorno porque para evaluar esto, Alberto, esto que ves acá serían eh, lo que sería la derivación al tanque. Uno podría incluir un componente que sea el tanque y realimentarlo, pero no tenía sentido desde el punto de vista del análisis incluir toda esa lógica porque
básicamente no. Sería una recirculación, no nos interesa. A nosotros con esta presurización de tener una señal de presión en el antirretorno, ya garantizábamos que presurizábamos la línea y lo que pasaba cuando se va el fluido tampoco nos interesa. No nos condicionaba la respuesta poniendo que esto es un venteo a presión atmosférica. Claro, pues este es un sistema operado con bomba manual, entonces la idea es que una vez que se produzca el disparo, quede la válvula cerrada hasta que vaya un operador al pozo, digamos, o a la instalación donde está colocada la válvula, chequee que está todo bien y ahí presurizaría de vuelta. Entonces el fenómeno termina con la sobrepresión, la respuesta de la válvula se va a cierre y ahí termina. Lo que pasa después ya es un reinicio del ciclo, digamos. Espero que haya quedado claro con eso. Sí, creo que yo lo entendí, pero bueno, yo lo conocía. Porque dice, se me ocurrió que podría haber una contrapresión que debiera ser representada. No, pero claro, no es un reservorio que esté a presión. Por eso. Pero si lo hubiese, te digo que se podría considerar. Uno podría tener justamente un reservorio que tenga una presión. Esa presión también sea variable en función del caudal que va recibiendo. Esas posibilidades están eh, dentro de lo estándar, digamos. Acá en este caso no lo requería. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que estamos, ¿no? Sí, bueno, tomen nota de nuestros datos. Si a alguno después le surge alguna consulta, nos puede escribir o mandar un mensaje. Sí. Bueno, no, gracias a ustedes por la participación. Espero que les haya sido de utilidad y les haya gustado. De nuestra parte, nos despedimos. Bueno, gracias a todos por participar y Gracias, espero Fernando. que haya sido. Gracias, Javier, a vos también. Nos Buenos días para vemos. todos. Hasta luego.